tardes. Nos encontramos con el ingeniero en mecánica, José Bonilla Terrazas. Mucho y gusto. a continuación vamos a hacerle unas preguntas. Con todo gusto. La primera, ¿tuvo algún problema para elegir su profesión? No, desde muy joven quise ser ingeniero, originalmente ingeniero textil, sin embargo en Puebla en aquellos momentos no se ofrecía la carrera y decidí al final estudiar ingeniería mecánica. Está bien, ¿cómo fue que decidió su profesión? Bueno, de hecho fue por influencia de mi padre, ya que él trabajó muchos años en la industria textil y entonces cuando era yo joven me platicaba un poco lo que hacía, su trabajo, la naturaleza de sus funciones, y eso fue haciendo que sintiera yo interés por la ingeniería en general. ¿En qué universidad estudió usted y por qué? Bueno, estudié en el Instituto Tecnológico de Puebla y lo hice porque en aquel momento era una entidad descentralizada del Instituto Politécnico Nacional, y entonces teníamos los jóvenes de provincia la oportunidad de estudiar con altos estándares sin tener que movernos hacia la Ciudad de México. ¿En qué áreas puede trabajar un profesionista de su carrera? Bueno, un ingeniero mecánico tiene la posibilidad de trabajar en muy distintas áreas de la industria, ya que en la mayoría de ellas se encuentran equipos mecánicos como son bombas, engranes, torres de enfriamiento, por ejemplo, estructuras metálicas, y eso permite que el ingeniero mecánico tenga una amplia gama de posibilidades dentro de la industria, sobre todo de la industria metalmecánica, como pudiera ser también la manufactura de autos, la industria del cemento y este tipo de industria, digamos, pesada. ¿Qué opina de las oportunidades de trabajo para profesionistas como usted? Bueno, en general creo que en el país, y afortunadamente para los jóvenes como ustedes, todavía es un país que tiene muchas áreas de oportunidad en cuestiones de tecnología, y eso hace que los jóvenes egresados tengan casi siempre buenas oportunidades laborales y que no batallen mucho para encontrar empleos bien remunerados y sobre todo con la posibilidad real de, sobre todo si entran a trabajar algunas empresas transnacionales, como puede ser el caso de Volkswagen, Audi, Look, por ejemplo, tienen la oportunidad de tener intercambios al extranjero que les permiten afianzar sus conocimientos. ¿Cuál es el perfil que se requiere para estudiar su profesión? Hablamos de qué aptitudes, habilidades, conocimientos. Bueno, creo que el ingeniero en general debe tener sino una fuerte inclinación, sí un gusto por las ciencias exactas como la física, la química, las matemáticas. Y en cuanto a las habilidades, creo que es importante que el ingeniero tenga dentro de, que aunque vea las cosas con una, digamos, con una visión técnica de las cosas, sea también capaz de trasladar esa visión técnica a la práctica, ya que la práctica lo que a veces requiere son soluciones de muy corto plazo y que requieren que el análisis sea muy pronto, muy rápido, para poder solucionar problemas en el día a día de una empresa. ¿Cómo podríamos saber si alguno de nosotros está hecho para estudiar su profesión? Bueno, primero que nada debe tener gusto por ensuciarse. Después le debe gustar los procesos industriales, los procesos de producción. Y aunque no significa que el ingeniero no pueda estar en una oficina, también es cierto que mucho del trabajo del ingeniero se realiza directamente en campo, cerca de los procesos de manufactura o de los procesos de transformación. Entonces, si algún muchacho tiene gusto por ver cómo se transforman las materias primas desde su origen hasta algún producto terminado, cómo se va ensamblando por ejemplo, un auto, seguramente le va a gustar mucho una carrera de ingeniería. Si esto no le llama la atención, pues seguramente se aburrirá y pensará que eso no era lo suyo. ¿Qué me recomienda para tomar una decisión acertada? Me parece que es importante, en la medida de sus posibilidades y de la propia escuela donde están estudiando, que se acerquen a la industria, que realicen visitas. Yo me recuerdo en mis tiempos de preparatoriano haber visitado empresas como Chicles Adams, ILSA, Volkswagen, entre algunas otras, y esto te permite como joven saber si realmente estás identificado con esta área de conocimientos. ¿Dónde está trabajando usted actualmente? Bueno, actualmente y después de algunos años laborando para empresas transnacionales, decidí por conveniencia propia iniciar un negocio, de tal forma que soy dueño de una pequeña empresa que hace
servicios industriales en general. También hacemos construcción, la empresa se llama Gama Servicios Industriales y trabajamos particularmente con clientes de la industria medianos, especialmente aquellos ubicados en Puebla, Tlaxcala, Pachuca, Veracruz y sus alrededores. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Bueno, los planes a futuro, yo creo que el más ambicioso sería consolidar el crecimiento de Gama, que como te comento es una empresa pequeña, que sin embargo cuando integramos otras áreas de especialidad como es la ingeniería civil, la arquitectura, algún proyecto, pues sí llegamos a ser entre 50 y 60 personas en obra. Entonces creo que la gran ambición de Gama sería poder consolidar su crecimiento de tal forma que tuviéramos proyectos que tuvieran la necesidad de ocupar entre 25 y 30 personas diariamente. ¿Podría contarnos un poco de cómo se originó la empresa? Bueno, Gama nació, como les comentaba, cuando dejé de laborar corporativamente, y nació a través de identificar que las empresas medianas y pequeñas tienen necesidades relacionadas con la ingeniería y sin embargo, por su propio tamaño no tienen a veces los recursos o el personal suficiente para tener áreas de ingeniería especialmente, digamos, consolidadas dentro de cada industria, y entonces lo que hacen es contratar los servicios de especialistas y a través de estos servicios solucionar problemas sin hacer crecer su plantilla laboral o sus gastos fijos. Y entonces ahí vimos un área de oportunidad en el sentido de apoyar a estas empresas a solucionar problemas de corto plazo sin que ellas tuvieran necesariamente que contratar personal de manera permanente. ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo? Wow, es una buena pregunta. Me parece que una de las partes más interesantes es el contacto con los clientes, que casi siempre son los dueños de aquellas empresas pequeñas y medianas que les comento. Es interesante entender de dónde salió su visión, cómo iniciaron sus propias empresas, qué retos encontraron, y la posibilidad de, a través de estas conversaciones, saber cómo obtener alguna idea de cómo vamos a hacer crecer a Gama, cómo consolidarla como una empresa importante en el sector de servicios industriales. Bueno, muchas gracias por su tiempo y le agradecemos de antemano. Al contrario, les agradezco a ustedes su tiempo y espero que les vaya muy bien en su profesión. Muchas gracias. Con eso damos por terminada esta entrevista. Gracias a ustedes por su atención y al ingeniero Bonilla por su tiempo. Gracias.